busqué a Jesús 1000 veces en oración y hablé de Dios a la congregación. Por instantes yo creí conocerte a ti, mas después comprendí, tan lejos me sentí. Y ahora yo puedo ver tu luz, y ahora comprendo tu plan en mí. Mi experiencia de fe que transforma mi ser, en tu presencia quiero permanecer. Y ahora yo puedo ver a mi Jesús, y ahora comprendo tu plan en mí. Ya nada puedo hacer si no es tu voluntad. Tú siempre piensas en mi bienestar. Sí, quiero, Jesús, que conozcan de tu gran amor. Siempre vivir con tu bendición, que en mi vida se refleje tu compasión. Pues yo quiero, Señor, ser conforme a tu corazón. Y ahora yo puedo ver a mi Jesús, y ahora comprendo tu plan en mí. Ya nada puedo hacer si no es tu voluntad. Tú siempre piensas en mi bienestar. Que la palabra y la oración sean parte de mí, pues reconozco que nada puedo hacer sin ti, mi Dios. Y ahora yo puedo ver tu luz, y ahora comprendo tu plan en mí. Mi experiencia de fe que transforma mi ser, en tu presencia quiero permanecer. Y ahora yo puedo ver a mi Jesús, y ahora comprendo tu plan en mí. Ya nada puedo hacer si no es tu voluntad. Tú siempre piensas en mi bienestar. Tú siempre piensas en mi bienestar. Tú siempre piensas en mi bienestar. Muy bien, nuevamente estamos aquí para dar comienzo a la lección que hemos repasado durante esta semana y hemos estudiado. Y les invito a que nos acompañen atentamente porque es una lección que tiene muchísimo que aprender.
Pero antes queremos pedir la bendición de nuestro Dios para que nos acompañe. Le invito, pastor, a que oremos. Gracias. Soberano y amante Padre que estás en los santos cielos, te agradecemos tus misericordias, tu amor y tu bondad y ese regalo tan impresionante que nos diste en Cristo Jesús. Amén. Permite, Altísimo Dios, que lo que vamos a compartir en este momento te alegre el corazón, bendiga a los hermanos, nos edifique para tu reino y nos permita entender exactamente qué estás esperando tú para que puedas venir por tu pueblo. Amén. Protégenos en Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien. Las raíces del descontento nos trae como texto para memorizar el versículo de Santiago 3:16, que nos dice que donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y nos trae la introducción la historia de los álamos. Los álamos son árboles hermosos que alcanzan una altura inmensa y que tienen un sistema radicular muy profundo y muy entramado entre ellos. Entonces, nos dicen que son muy útiles para el hombre, porque de ahí sacamos muchos beneficios, se hace mucho papel, muebles y todas las cosas para lo que son útiles. Sin embargo, los álamos son más notorios por el hecho de que tienen muchísimas raíces entramadas y uno de los sistemas más grandes del mundo vegetal en su sistema radicular. Las raíces se reproducen con brotes subterráneos y pueden extenderse con muchísima rapidez. En el estudio de esta semana queremos descubrir algunas de las raíces en nuestro descontento. Hay muchas que nos impiden y nos inhabilitan para un pleno desarrollo de nuestras habilidades y talentos, y además de que nos amargan la existencia, ¿verdad? Entonces, con esto en mente, con introducción, vamos a la primera de ellas, pastor. ¿Le parece? Sí, muy bien. Muy bien, la lección nos traía hablando acerca de la división. La división que muchas veces surge en nuestro medio, en nuestras iglesias, en nuestros trabajos. Y Jesús nos habló de ella. En la lección nos traía Isaías anunciándonos un Mesías, exactamente en el capítulo 9 con el texto 6, un Mesías de príncipe de paz. Viene nuestro anhelado Mesías, Jesús, a su primera venida, y él mismo dice: no penséis que he venido a traer paz, sino espada. ¿Cómo entender esto que aparentemente parece ser una contradicción, pastor? Sí, muy bien, sí, lo has dicho muy bien. Aparentemente es una contradicción. A ver, para entender ese pensamiento y colocarlo en el orden, tendríamos que obligatoriamente retroceder a la eternidad pasada, cuando Dios nos trajo a la existencia, cuando trajo al hombre a la existencia, y lo hizo con un propósito, de que a través del ser humano se iba a confirmar de que Dios es amor y no lo que Lucifer expresaba en su tiempo, que Dios era un Dios antagonista, servilista y demás. Lastimosamente, Lucifer logró engañarnos, logró envolvernos en su reino, y después de que nos envuelve, Dios se ve en la obligación de rescatarnos por el amor que nos profesa. Y precisamente Cristo vino con ese propósito, a rescatarnos. Y por ello, Jesucristo sabía que en este momento en el universo existen dos mundos, dos sistemas de gobierno. El establecido por Dios Padre, que anda en armonía y en amor, y el establecido por Lucifer en esta tierra, que se mueve por el egoísmo y el antagonismo y por el pecado. Por lo tanto, Jesús sabía que al venir a esta hermosa tierra, iba a invadir el reino de Lucifer y por lo tanto habría un conflicto, una guerra para rescatarnos. Por ello, Jesús promulgó allí que aunque Él es príncipe de paz, también su presencia iba a traer guerra, porque todo aquel creyente que lo acepta a Él como Salvador personal, levanta antagonismo delante de Lucifer. Lucifer y sus cortes
angelicales caídas, lo atacan, lo arremeten a fin de que este creyente no persevere en la eternidad. Jesús lo dijo precisamente, que Él vino a traer espada. ¿Por qué razón? Porque todo aquel que salga del reino de Lucifer y se convierta en súbdito del reino venidero, el reino de la gloria, es un enemigo de Lucifer. Pero lo lindo es que esa palabra que es príncipe de paz se cumple literalmente en el corazón y en la vida de todo creyente en Cristo Jesús. Amén. La paz está en el corazón, aunque externamente haya antagonismo, haya sufrimiento, haya persecución y otros bemoles que Lucifer sabe promover. Por lo tanto, sí se está cumpliendo. Cristo es el príncipe de paz de tu vida, de mi vida, si lo aceptas. Pero Lucifer es el que genera aflicciones en tu vida externa. ¿Por qué razón también Jesús manifestó que en el hogar, en la familia, existiría esa fricción entre papá, hijo, madre, hijo y viceversa? Porque aquel que acepta a Cristo ya deja de ser del gobierno de Lucifer y pasa a ser del gobierno de Dios. Y los familiares que todavía no han experimentado esa dimensión, esa experiencia con Cristo, lógico, están bajo la influencia del enemigo y las almas. Y se produce la fricción hasta que ya Dios los conquiste, porque la promesa está: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Muy bien. Pues vamos entonces de una vez, para que el tiempo no nos persiga, con la segunda pregunta. Y es otra segunda de esas raíces, pastor, que casi todos los seres humanos, excepto Jesús en su humanidad, experimentó. Pero todos tenemos un poquito de todo esto. Egoísmo. Según el diccionario del latín, ego y yo. Inmoderado amor de sí mismo, que le hace pensar solo en él y en un interés personal. El egoísmo es una imperfección del corazón y de la inteligencia. Muy bien, sí. El egoísmo, ¿cómo es que puede estar este egoísmo en nosotros? Incluso es una de las imperfecciones que empezamos a ver desde pequeñitos en un bebé. En un bebé, ¿quién le enseña a ser egoísta? ¿Cómo es que está esto en nosotros? ¿Y cómo afecta el egoísmo nuestra relación con Dios y con nuestros semejantes? Muy bien. El egoísmo es un principio del gobierno de Lucifer. El egoísmo surgió o se manifestó en la vida de Lucifer, cuando decidió voltearle las espaldas a su creador, cuando decidió sacar a su creador de su corazón y establecerse él mismo en procura de sus sueños y objetivos. Por lo tanto, somos egoístas porque desde el momento que Adán y Eva se apartaron de Dios, imitaron la conducta externa de Lucifer de voltearle las espaldas a su creador y luego sacarlo de su corazón y establecer el yo en ellos. El egoísmo se erige como el principal principio de la constitución del gobierno de Lucifer. Por lo tanto, después del pecado, todos nacemos egoístas, todos los seres humanos. Así es. Recordemos que el fundamento principal del gobierno de Dios es el amor. Todo gira en torno del amor ágape. Y el principal principio del gobierno de Lucifer es el egoísmo. Todo gira en función de los intereses personales, individuales. Por lo tanto, cuando Cristo vino a esta tierra, vino con el propósito de erradicar ese principio de Lucifer y establecer el principio divino que inicialmente teníamos. No es extraño entonces que un bebé recién nacido tenga tendencias egocéntricas, porque estamos bajo el reino de Lucifer. El egoísmo, mi apreciada hermana, es lo que hace que la relación entre criatura y creador no funcione. Es lo que hace que la relación entre esposo y esposa no funcionen. Es lo que hace que la relación entre padres e hijos se convierta prácticamente en una fricción, en un problema, en una pesadilla, porque todos buscamos nuestros intereses personales, egocéntricos. Cuando Cristo entra al corazón de la persona, comienza a restablecer
a bloquear, a erradicar ese principio del enemigo y establecer el principio del cielo, que es el amor. Muy bien. Muy bien. Pues yo, para complementar lo que el pastor ha dicho, quiero llevarlos al texto que la lección nos traía, que es muy abarcante y muy diciente. Muy diciente. Está en Lucas 12, 13 al 21. Les leo. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, pensando: Esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré más grandes y mayores, y guardaré allí todos mis frutos y mis bienes. Y entonces diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes, guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Es curioso, mi hermana, que el diccionario define a la avaricia, que es la que puntualiza el Señor aquí en esta parábola que usted acaba de compartir, lo define como apego desordenado a las riquezas. Apego desordenado. Confirmando entonces que el egoísmo, que es familiar de la avaricia, nos lleva a preocuparnos insistentemente en nosotros, preocuparnos en nuestras necesidades e intereses y despreocuparnos de los intereses y necesidades de los otros, del prójimo, que es contrario al pensamiento de Dios, que Dios da todo en procura de la felicidad de sus criaturas. Amén. Y hay un mayor ejemplo aún, pastor. Quiero que vayamos y llevar a nuestros hermanos, a nuestros oyentes, a que lean en Filipenses 2, 5 al 8, que ese es el top, el mayor ejemplo. El clímax, la expresión del amor de Dios. ¿Quiere leerlo usted, pastor? Muy bien. 2, 5 al 8, porque ya Permítamelo, planteamos, la lección me gusta como nos plantea nuestro problema, nuestro sentir, nuestra gran lucha, pero también nos plantea la bendita solución. Muy bien, ¿me recuerda? 2, 5 al 8. Filipenses 2, 5 al 8. 5 al 8. Dice así la palabra del Señor. Haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien, aunque era de condición divina, no quiso aferrarse a su igualdad con Dios, según esta versión, sino que se despojó de sí mismo, tomó la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. ¿Y el 8? El 8, muy bien. Y al tomar la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ajá. Es algo que para nosotros nos parece inalcanzable, imposible, pero para Cristo fue más difícil y Él se humilló. ¿Por qué nosotros, sus criaturas, no podemos humillarnos, someternos a Él, sabiendo que con Él todo es ganancia y llegaremos a poseer nuestro corazón, nuestro ser, un sentir como ese? Muy bien. Hiciste una pregunta dentro del glosario. Sí. ¿Por qué se nos convierte en una dificultad? Y gracias al Señor Él conoce, Él comprende nuestra condición. Él sabe la lucha que todo ser pecador está enfrentando para salir de este mundo establecido por Lucifer, este sistema de mundo. Para experimentar lo que Cristo nos demostró y que el universo es testigo de lo que el Hijo de Dios hizo en favor de este mundo, debemos abandonarnos totalmente en Él y sobre todo entregar el yo, que es el rey o el Dios que hay en todo ser carnal y pecador. Cuando le permitimos al Señor que tome el control de nuestra vida, ya Él lo que hace es maniatar, bloquear
todos los efectos de la carne de pecado y comenzar a manifestar los efectos de la naturaleza divina en nosotros. Este es el sueño de Dios para cada uno de los que deseemos ver su rostro dentro de poco, que practiquemos el servicio, que practiquemos la negación, que nos olvidemos de nosotros mismos y pensemos en la felicidad de otros, aunque nos cueste lágrimas. Amén. Amén. Muy bien, pastor. Vamos a otra de estas raíces. Muy bien. Ambición. La sola palabra nos connota algo negativo en nuestro pensar. Voy a leerle la definición de ambición. Pasión desordenada por la gloria o la fortuna. La ambición corrompe el corazón, es pretenciosa, apetito y codicia. Según la lección nos venía hablando, en Lucas 22, 14 al 30, cuando Jesús allí con sus discípulos instituyó la Santa Cena y les contó la parábola de la grandeza del servicio, porque él conocía lo que sus corazones estaban meditando. Entonces, ¿usted recuerda en qué estaban meditando los discípulos allí en aquella ocasión? ¿Qué era lo que ellos estaban discutiendo entre sí? Muy bien. Pero antes de responder esa preciosa pregunta, quiero repetir la definición del término. Ambición, pasión desordenada por la gloria o la fortuna. Pasión desordenada por la gloria o la fortuna. Muy bien. En varias ocasiones, nuestro Señor y Salvador Jesucristo fue testigo de las disputas que tenían los discípulos en procura de tener mejor rango dentro de su núcleo organizado. Y precisamente en la última noche en la cual Jesús compartió, como nunca lo hizo con ellos, ese momento de la Santa Cena, afloró ese problemita, afloró en ellos esa disputa. No estaban interesados tanto en que nuestro Señor iba a morir, sino quién iba a ser el gobernante después de que Él faltara. Y precisamente eso produjo un estrés psicoemocional en todos ellos que Jesús tuvo que atender con mucho amor y con mucho cariño. Y el móvil o la razón por la cual había mucha fricción en su relación de grupo como iglesia fue la ambición de ser el mayor entre ellos mismos. O sea que en el corazón de Judas, en el corazón de Pedro y demás, latía el deseo de mostrarse, de buscar popularidad, gloria humana. Y esto afectó el corazón del Señor, pero Él supo manejar la situación al igual que hoy. El texto hace referencia que la ambición corrompe el corazón. O sea, daña la imagen de Cristo en el creyente que practica este principio del gobierno de Lucifer. Echa a perder todo lo que el Espíritu Santo está haciendo en procura de esa alma. Aún aquí, el diccionario dice que es sinónimo de pretensión, apetito y codicia. Y quiero entrar en un contexto teológico porque somos el pueblo último. Recuerden que la preocupación del cielo en este momento es esta, frente al corazón de todo creyente adventista. Dios quiere venir por nosotros ya. Ya está cansado de que Lucifer siga haciendo lo que a él le gusta. Y él espera que el pueblo adventista se levante, pero ese levantar significa humillarse ante él, para que Dios pueda darle solución a este problemita que nos está matando. Por eso el texto, Apocalipsis 3, 14 al 21, reza y manifiesta de que la preocupación de Cristo es que somos tibios. Quiere decir que tenemos principios del gobierno de Lucifer en el corazón y tenemos principios del gobierno de Dios en el corazón. Y esto nos lleva a ser presuntuosos, a presumir. Por eso hay fricciones dentro del pueblo de Dios. Por eso luchamos por alcanzar cargos, mostrarnos, porque todavía no le hemos permitido al Espíritu Santo que arranque todos los principios de Lucifer que hay en nuestro corazón y establezca los del cielo. Amén. Por lo tanto, mi querida hermana, escucha, ese momento fue difícil, pero Jesús lo sorteó.
Ya pasó, ya es historia y nuestros discípulos, nuestros hermanos en Cristo alcanzaron victoria. Ahora la preocupación de Dios es por nosotros. Nosotros, que entendamos que no hemos experimentado más la presencia del gozo de Cristo en nosotros y que a veces el cristianismo se nos convierte en una carga porque no hemos aprendido la lección. Todavía hay algo que le pertenece al enemigo en nuestros corazoncitos. Por lo tanto, hay que permitir al Espíritu Santo que haga la cirugía y que la haga pronto. Me gusta esa diferenciación que ha hecho Pastor de los dos reinos, porque ahí podemos cada uno aplicarnos qué principios y de qué reino tenemos más en cada uno de nosotros. Estoy de acuerdo. Y cómo podemos nosotros decidir a cuál reino es que de verdad queremos pertenecer. Exacto. Muy bien. Quiero compartirles también algo de la palabra de Dios que nos traía la lección en Lucas 22, 14 al 30. Solo dos textos, porque el Señor sabía lo que los discípulos estaban debatiendo entre ellos y les dice: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros. El Señor se los deja claro. Sino sea el mayor entre vosotros como el más joven o el menor, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se siente a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Amén. Entonces, estos textos a veces nosotros no los leemos con detenimiento, pero son muy claros. Muy claros. El Señor nos muestra un reino que no es de este mundo, Que no es de este mundo. que es un reino que desde aquí tenemos que empezar a prepararnos. Amén, así y es. cortar esas raíces que hay en nosotros que nos atan al reino de esta tierra. De esta tierra. Pero así es. que por fe ya debemos estar viviendo Amén, en el amén. reino de Jesús. Amén. Confirmando la expresión, hermana, en Mateo 18:1, precisamente nuestros hermanos en la fe del primer siglo le hicieron una pregunta directa al Señor, preocupado por quién gobernaba en el reino de los cielos. Dice, en aquel tiempo se llegaron los discípulos a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y Jesús les contestó de una manera muy clara, sencilla y amorosa, como solamente Él lo hace. Y dijo, os aseguro que si no os hacéis o no os cambiáis, también en esta versión, y os volvéis como niños, jamás entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué dijo el Señor allí? Que para entrar al reino de los cielos debe haber una conversión, necesariamente. Una conversión. Y esa conversión simplemente el Señor está diciendo que no la haces tú ni la hace este servidor. Que esa conversión viene de Él. Así es. En aquel que permita que Él realice esa hermosura. Aún más, al final le está diciendo simplemente, confíen en mí y dependan de mí como un niño. ¿Me hago entender? Confíen en mí, dependan de mí como un niño depende de su padre. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en este momento, como santicos del Señor del siglo XXI, estamos procurando alcanzar la eternidad a través de las obras nuestras, a través de los frutos de la carne. Pero no es así. Aquí nos está diciendo el Señor simplemente que le permitamos que Él termine la cirugía que ya empezó en nosotros, que termine la obra que comenzó. Y luego, una vez termine, Él va a mostrar su gloria y su presencia en nosotros. Porque ya se posesionó del corazón y Lucifer ya no tiene nada que ver con la vida del creyente. Aún más confirmando, hermana, hoy estamos casi que cometiendo el mismo error que el primer siglo. Los primeros discípulos esperaban a un Cristo en la carne, que les daría prosperidad, gloria y fama y prestigio. Y los libraría del yugo romano. Exacto. Hoy también el mundo creyente está cometiendo ese error. Hoy estamos buscando un Cristo en la carne. Un Cristo que solamente conteste las oraciones que tienen que ver con nuestro entorno material, con nuestras necesidades materiales y temporales. Pero Cristo nos está diciendo que Él tiene poder para darle solución a esas necesidades materiales, pero que lo que tiene para nosotros es mucho más. Amén.
Deberíamos comenzar a pedir más que todo por las necesidades espirituales. Amén. Y Dios comenzará a dar las materiales. Claro, vienen por añadidura, ya lo dice Mateo 6:33. No os preocupéis también y todo. Muy bien. Entonces, esta bien. lección es con el fin de que vamos arreglando la maleta, porque Cristo quiere venir por nosotros. Es cuestión de que cada uno comience a deponer su actitud frente al cielo, a sincerarse con Él y luego dejar que el Espíritu Santo se glorifique en nosotros. Y como la maleta que vamos a llevar es el carácter, Ajá. y todas estas raíces nos pesan tanto, nos enferman, nos deprimen, nos llevan a... Nos estresan y de todo, ¿no? Entonces, roguemos al Señor para que corte esas raíces en Amén, nosotros. amén, Muy amén, bien. muy bien. Nos quedan todavía dos, pastor. Sí, Hipocresía. Es fuerte. es fuerte. Es fuerte. Y la más temerosa. Dijéramos que sí. Yo estoy de acuerdo con eso porque es una actitud que se percibe, que tú la sientas, la notas. Y mira la definición. Viene del griego hipócrisis y dice, vicio que consiste en la afectación de una virtud o cualidad. Un sentimiento que uno no tiene y presumir de algo que tampoco tiene. Un único sinónimo, pastor, y esto me llamó la atención Sí. porque como ves las demás tienen varios Sí, sinónimos, varios. Y pero este esta tenía solo uno y Falsedad. es falsedad. Falsedad. Muy bien. Aquí noten que la definición, para sentar precedente, manifiesta de que la hipocresía echa a perder una virtud, o sea, un valor que el cielo da. Echa a perder una cualidad. Echa a perder un sentimiento sano, puro. Ahora, ¿por qué? Noten que de todos estos principios del gobierno de Lucifer que Cristo quiere que depongamos, ¿por qué Jesús fue tan radical en este último? Porque recuerden, por favor, rápidamente, el fundamento del gobierno de Dios es el amor y nunca cambiará. Todo gira en torno del amor. El fundamento del gobierno de Lucifer en la tierra es el egoísmo. Aún más, Dios es verdad. Lucifer es el padre de la mentira. Y Lucifer, para poder alcanzar sus logros, tiene que vestirse de hermoso por fuera, aunque por dentro sea un dechado de corrupción. Dios, que es justicia, que es verdad, le parte el corazón al ver una criatura que Él trajo a la existencia y que era pura, usando medios que no son principios divinos. A Jesús le partió el corazón al ver a los dirigentes iniciales de su pueblo practicando principios de Lucifer, mostrándose hermosos por fuera, pero por dentro siendo sepulcros blanqueados, dice él. Es notorio también, mi querida hermana, que Jesucristo, y esto me estremece, brindó simpatía abierta hacia las prostitutas, hacia los pecadores, ladrones, hacia los Publicanos, recaudadores de impuestos y todo. Pero frente a estos no fue tan abierto, fue radical. Sí. Yo no había visto a un Cristo amado hablar con tanta mesura, con tanto amor, pero con tanta radicalidad cuando le habló a estos gobernantes. Sí. O sea, que quiere decir que de todos los pecados, el que más lastima el corazón de Cristo es la hipocresía. Porque la hipocresía nos hace creer que tenemos algo. Lo vendemos, pero no lo tenemos. Y ese es el problema o el pecado de la iglesia de la Odisea, de este siervo, de ti, mi apreciado hermano que me escuchas. En este momento, Dios sabe que la iglesia adventista está pecando porque estamos practicando el pecado de la hipocresía. Queremos mostrarnos, pero todavía no le hemos permitido a Cristo que entre en el corazón y haga la obra que tanto necesita hacer. Un llamado, mi querido hermano, estamos a las puertas de la eternidad ya. No permitamos que Lucifer nos robe ese derecho. Por lo tanto, simplemente humillémonos y hablemos con Él. Señor, perdóname por favor, cámbiame porque no tengo poder para hacerlo. Y les aseguro que lo que tú y yo estamos esperando, a ese Cristo venir en gloria, lo veremos y nadie nos va a robar esa experiencia. Amén, amén. También quería añadir a eso, aparte de que les invito a que lean todo el capítulo 23 de lo que el pastor está hablando de la radicalidad de Cristo contra los fariseos. Él los criticó y creo que lleva la hipocresía
una responsabilidad negativa cuando somos hipócritas, y por eso él fue tan radical con los fariseos, porque cuando los discípulos estaban discutiendo por la ambición de quién sería el mayor, ellos no tenían conocimiento y estaban equivocados, pero el Señor sabía de eso. Pero aquellos gobernantes y aquellos dirigentes no tenían excusa, porque ellos sí sabían quién era Cristo. Ellos sí sabían del reino prometido. Ellos sí conocían las Escrituras. Ajá. Y aún así, a sabiendas, practicaban todo lo demás. Por eso el Señor fue tan radical. Radical. Exactamente. Y porque un hipócrita no le da opción a Dios para intervenir, porque él mismo se miente. Y hay un texto dentro de ese capítulo 23 que debemos aprendérnoslo, y creo que lo conocemos todos. Sí. Dice, el que se exalta será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Amén. Qué lindas palabras del Señor. Amén. Bueno, vamos a la última, pastor, la ansiedad. La ansiedad, y pareciera ser que hoy el mundo no hay quien escape a ello. No hay quien escape a la ansiedad. Pero también estaba escrito, dice Daniel 12:1, que vendría una época en el fin del tiempo en que el mundo entraría en un afán y en una ansiedad de locura. Y lo estamos nosotros experimentando. Pero hay varios tipos de ansiedades, dependiendo en qué estemos enfocados. Pero el Señor, el príncipe de paz con el que empezamos, con ese quiero que terminemos. Amén. Porque ese príncipe de paz nos da el remedio. Y nos trae la cita más conocida tal vez para todos los adventistas, porque es la promesa, San Juan 14 del 1 al 6. Yo les invito a que lo leamos. El camino, la verdad y la vida, pero Él empieza, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Pero si así no fuera, voy pues a preparar lugar para vosotros. Porque cuando me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Eso conmueve nuestras entrañas, eso conmueve nuestro ser entero. Amén. Esa es la fe que nosotros tenemos, lo que predicamos, pero también lo que debemos vivir. Y por esa fe, por ese objetivo, por ese anhelo, pidamos al Señor que rompa las demás raíces de amargura, de descontento, de egoísmo, de ambición, de hipocresía, la que tengamos, hermano, y que Él pueda implantar su paz. Amén. Señalarnos el camino que es Él y darnos la vida eterna. Así que les leo el diccionario, lo que dice de ansiedad. Dice agitación, inquietud, angustia que acompaña a algunas enfermedades. Eso es preocupante, pastor. Angustia es el sinónimo único que trae. Y entonces el Señor nos dice, no se turbe. Muchas veces el Señor dijo, no temáis, estad quietos, estad tranquilos. Entonces la pregunta hoy, pastor, sería, ¿cómo conseguir estar quietos y tranquilos en un mundo tan cambiante, tan agitado, tan preocupado, con tanto afán? Muy bien. Todos sabemos de que ya estamos en el último tiempo de Lucifer y que la iglesia adventista es la que va a cerrar el telón del tiempo. Y que precisamente gran parte de los 144,000 saldrán de la iglesia adventista, en unión con los que vengan de otras iglesias que hayan tenido comunión directa con Cristo. La angustia es sinónimo de la ausencia de Cristo en el corazón. Repito, ¿la angustia es sinónimo de qué? Bueno, ausencia de Cristo en el corazón. Cuando Cristo está en el corazón, yo le añadiría angustia continua, porque hay momentos puntuales en que se viven angustias, la pérdida de un ser querido, un dolor extremo, una situación extrema, depresión, pues genera angustia, pero es puntual, no continua. Bien. Muy bien. Nota lo siguiente, lo acabo de decir, hay angustia continua y parcial. Muy bien. Pero aún sea parcial o continua, cuando Cristo no está en el corazón, produce desespero en el ser humano. Por eso Cristo siempre tenía que decir a los discípulos, paz, paz a vosotros, paz, porque Él sabe que perdimos todo. Una vez Lucifer nos robó el derecho a la eternidad, pero ya lo rescató Jesús. Muy bien. Entonces, ¿cómo evitar que la angustia
se convierta en nuestra tortura, Eso es. fortaleciendo la relación con Cristo, fortaleciéndola, fortaleciendo. En la medida que la fortalezcamos, Él va tomando el control de la carne, del yo, y aunque nos prendan fuego, para nosotros ese fuego es felicidad. Sí, Por eso Dios a través de la historia nos dejó un séquito de hermanos cristianos que murieron en la hoguera, murieron de 1000 formas, torturadas, pero era un gozo porque morían cantando. morían cantando, Entonces, exacto. repitamos por favor, en este momento, lógico, estamos viviendo un estrés, los creyentes en Cristo también, el enemigo está sacudiendo, muy bien, pero el Señor nos está recordando que en Cristo encontramos el descanso real, permanente, y también podemos vencer cualquier situación que Lucifer se levante o nos coloque en el camino. Volver a Cristo, restablecer nuestra relación con Cristo. No dejar que los afanes del tiempo y del mundo nos roben ese derecho. Exacto. Porque al fin y al cabo lo que va a quedar es el tiempo que tú y yo pasamos a solas con Cristo y lo poquito que hicimos en favor de los vecinos, los familiares y los amigos. Para gloria de Dios y bendición de la humanidad. La motivación del Señor es que afiancemos esa amistad con Él, esa relación. ¿Por qué razón, mi hermana? Y cierro con esta parte. Recordemos, mis apreciados, las razones por qué tú y yo estamos en la iglesia del Señor, por qué estamos estableciendo una relación con Él. Que es muy similar a la motivación del por qué Dios nos trajo a la existencia, que ayer en una iglesia compartimos. Recordemos, ¿por qué nos trajo a la existencia? La primera, mi hermana, para que el ser humano se convirtiese en el objeto y la expresión del amor ¿de quién? De Dios. De Dios. Para que el ser humano se convirtiera en la fuente receptora del amor ¿de quién? De Dios. Y tercera, para que el hombre se convirtiera en la fuente transmisora del amor ¿de quién? De Dios. Y para que la última, para que el hombre se convirtiera en el vindicador del carácter de Dios frente al universo, por cuanto Lucifer lo había calumniado. Amén. Muy bien. Inicialmente no se cumplió, pero con Cristo ya se está cumpliendo. Ahora, ¿por qué razón Dios nos está llevando a los pies de Cristo? Primero, para que tú y este siervo, mi querido hermano, gastemos el resto de tiempo que tenemos en la carne en conocer al Cordero de Dios. Amén. Esa es la razón. Segundo, para que tú y este siervo gastemos el tiempo que nos queda en la carne en descubrir la belleza que hay en el Hijo de Dios. La belleza que hay en el Hijo de Dios. La tercera, para que tú y este siervo y todos los que aceptemos a Cristo, gastemos el tiempo que nos queda en la carne exaltando al Cordero de Dios. ¿Y cuándo se exalta al Cordero de Dios? Cuando tú vas a la iglesia a expresarle tu amor, tu alabanza, el cielo está pendiente de ello. Porque allí tú exaltas al Cordero por lo que está haciendo por ti y por mí, por la raza humana, por lo que hizo en la cruz del Calvario. Y la cuarta razón, para que después de que tú salgas de exaltar al Cordero con tu alabanza y con tu adoración, salgas a compartir la experiencia que has tenido con el Cordero con aquellos que están en tinieblas y que están esperando también una oportunidad. Así es. Esas 4 razones. Por lo tanto, mis queridos hermanos, el tiempo se nos agotó. Cristo nos espera con los brazos abiertos. Permitamos que Él termine la obra que inició en nosotros y detrás de nosotros vendrán nuestros familiares. Que Dios los bendiga. Gracias, pastor, por toda su ayuda y su vasta explicación. Y mire, yo les dejo para leer únicamente Jeremías 3:22, que nos dice: convertíos, hijos rebeldes, y he aquí, yo perdonaré vuestras rebeliones. Amén. He aquí, nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. Y el texto que venía en palabras de vida del gran maestro en la lección dice: no puede haber crecimiento o fructificación en la vida que se centra en el yo. Si has aceptado a Cristo como tu Salvador personal, debes olvidarte de ti mismo y tratar de ayudar a otros. Amén. Habla del amor de Cristo, cuenta de su bondad, haz todos los servicios que se presenten, lleva la carga de las almas sobre tu corazón y por todos los medios que estén a tu alcance, trata de salvar a los perdidos. Amén. A medida que recibas el Espíritu de Cristo, el espíritu de amor desinteresado y trabajo por otros, crecerás y darás frutos. Amén. Las gracias del Espíritu madurarán en tu carácter, tu fe se incrementará, tus convicciones se profundizarán, tu amor se perfeccionará
reflejarás más y más la semejanza de Cristo en todo lo que es puro, noble y precioso. Qué bella promesa, pastor. Qué hermoso. Amén. Qué lindo sentirnos benefactores de todas estas gracias. Amén. Que no merecemos. Amén. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos, y por favor sigamos estudiando, Amén. porque cada día el gozo de Cristo nos llena más con sus bellas promesas. Amén. Gracias, pastor.